En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos meditado el principio y fundamento de los ejercicios ignacianos. Como conclusión de eso, tenemos que Dios nos creó por amor y para amarlo. El hombre ha sido creado para amar a Dios. Pero hay una forma de responder al amor de Dios contrariando justamente este amor, y es el pecado. El pecado es importante porque Dios es importante, porque es lo contrario a lo que Dios quiere, porque es lo que nos aleja de Dios. Y por eso San Ignacio quiere también que meditemos en el pecado. Tiene una meditación que nos hace meditar en 3 pecados. Antes de ello, vamos a dejarnos iluminar por el texto del Génesis, capítulo 3, de los versículos 1 al 19. Después, cada uno leerá el texto completo. Yo lo voy a comentar simplemente. ¿Qué nos narra Génesis 3? El pecado original. Adán y Eva se dejan seducir. Eva se deja seducir por la serpiente, por el demonio astuto. Adán se deja seducir por Eva. Desconfían de Dios, de las palabras de Dios. Se dejan engañar por ese serán como dioses, la soberbia. Desobedecen. Cometen el pecado original por el cual desobedecen. El texto del Génesis continúa diciendo las consecuencias del pecado, que son muchísimas. El texto simplemente dice la muerte, el dolor, el sufrimiento, la ruptura de la unidad con Dios entre el hombre y la mujer. Cuando vayamos meditando el texto del Génesis, veremos las consecuencias que ha tenido ese pecado en la vida humana. Algunas de las consecuencias. Bajo esta luz, San Ignacio quiere que meditemos en 3 pecados distintos que han tenido sus terribles consecuencias. En primer lugar, él quiere que pensemos en el pecado de los demonios. Por un solo pecado, los ángeles rebeldes fueron al infierno. Un solo pecado. Los apartó para siempre de Dios. Sin duda que eso tiene que ver con la naturaleza angélica, pero lo importante aquí es meditar un solo pecado sin Dios para siempre. Luego quiere que meditemos en el pecado original, que acabamos de meditar al leer el texto, al comentar el texto del Génesis. Por un solo pecado, el pecado original, sobrevinieron a toda la humanidad los innumerables males que nos afligen. San Ignacio finalmente quiere que nos imaginemos una persona que por un pecado mortal fue condenada para siempre. Lo que quiere acá San Ignacio es que veamos la terrible realidad del pecado desde sus consecuencias. Ahora es bueno volver a repasar el pecado, un pecado del ángel rebelde, un pecado original, un pecado de esta persona imaginaria, y preguntarnos, ¿y mis muchos pecados? Eso es lo que tenemos que meditar ahora. Nosotros hemos pecado mucho, algunos más, otros menos, pero hemos pecado muchas veces. El pecado ofende enormemente a Dios, porque es lo contrario a su amor. Dios nos ama, quiere que lo amemos, y el pecado es contrario a ese amor.
A él le desagrada el pecado, lo detesta. La imagen más elocuente del pecado es Cristo crucificado. Ahí se unen el pecado, la fealdad del pecado y la grandeza de la misericordia. También algunas consecuencias del pecado son el alejamiento de Dios, que ofende a nuestro prójimo, que nos causa el terrible mal de separarnos de Dios ahora y en la eternidad. Si enfocamos mal el pecado, estamos perdidos. La cuestión es huir del pecado, luchar contra el pecado, tratar de sacarlo con la gracia de Dios de nuestra vida y abrazarnos a la misericordia. La fe católica, el Evangelio nos enseña que el pecado es horrible, pero la misericordia de Dios es mucho más grande y transforma nuestra miseria cuando nos arrepentimos del pecado. En primer lugar, hay que saber que nuestro pecado está descubierto, Dios lo conoce. Entonces, tenemos que mirarlo desde la misericordia de Dios, reconociendo que necesitamos ser salvados. Por eso, cuando el ángel le dice a la Virgen o a San José que pongan al niño el nombre de Jesús, ¿qué significa? Dios salva, Dios salvador. Y entonces, meditar en el pecado también significa agradecer a Dios que nos ha enviado un Salvador. Significa hacer un acto de humildad. Podemos rezar el Salmo 50, pidiendo misericordia a Dios con humildad. Y también significa meditar sobre el pecado, significa hacer un acto de confianza. A nosotros los hombres nos destroza la desconfianza, desconfiar de Dios, de la misericordia de Dios. Por eso meditar en el pecado es meditar en la confianza. El pecado es terrible y Dios es más grande que nuestro pecado. Vete y no peques más, dice Jesús en el Evangelio. Por eso nos podemos preguntar si realmente caemos en la cuenta de lo grave que es el pecado. Si le pedimos a Dios la gracia de detestar nuestros pecados, de tratar de vencerlos, confiando en la misericordia. Dios es el que destruye nuestro pecado con su perdón cuando nos arrepentimos. Después de meditar esto, es bueno pedirle a Dios vergüenza y confusión, dice San Ignacio, por mis pecados, por los propios, ¿no? Arrepentimiento. También le pedimos que todas nuestras intenciones y acciones en este retiro y siempre se encaminen para la gloria de Dios. Incluso el meditar en el pecado significa querer la gloria de Dios. Me arrepiento de esto que ofende a Dios, que Dios no quiere que hice, para que sea la gloria de Dios. Él, si yo me arrepiento, me puede perdonar y eso es para su gloria. También es bueno imaginarnos a Cristo crucificado y hablar con Él. San Ignacio nos invita a pensar qué hicimos por Cristo, qué hacemos por Cristo y qué haremos por Cristo. Por eso es bueno quedarnos contemplando la cruz, el amor de Jesús, la misericordia de Cristo. Quizás nos puede servir, después de esta contemplación y meditación en la cruz, pensar o animarnos a hacer un examen de conciencia, animarnos a confesarnos, si hace mucho que no lo hacemos. La confesión trae a la memoria los pecados de la vida pasada para arrepentirnos, nos ayuda a ponderar, a pesar la fealdad y malicia de cada pecado, a considerar nuestra realidad, que sin Dios es nada, nos ayuda a mirar nuestra relación respecto a los demás, respecto a Dios. También la confesión nos ayuda a considerar quién es Dios, el ser infinitamente perfecto y omnipotente es su misericordia, por eso Él vence el pecado, por eso nos confesamos. La confesión nos ayuda a reflexionar sobre la paciencia divina para con nosotros pecadores y por eso cada confesión nos invita a perdonar, nos llama a perdonar.
La confesión, finalmente, ya lo hemos dicho, nos ayuda a reflexionar y agradecer la misericordia del Señor. Le pedimos a la Virgen que nos dé la gracia de mirar a Cristo, el corazón de Cristo, y mirando a Cristo sabremos qué hacer con nuestros pecados. Ave María Purísima, sin pecado concebida.